Saludos amigos, bienvenidas y bienvenidos, como siempre, a este es su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes iniciamos este conversatorio horizontal, transparente, objetivo, con la intención de que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Estamos transmitiendo siempre con el apoyo, con la guía, con la protección de Dios. Siempre nos ilumina, nos enseña el camino por donde debemos ir. Estamos aquí en el canal 19 de Cinevisión en Santo Domingo, República Dominicana, y la plataforma de YouTube, Periodismo y Sociedad TV de Cinevisión. Estamos en internet en la página de cinevision.do, en Dominica Network, esa plataforma que nos retransmite en los Estados Unidos, sobre todo en la parte este de Estados Unidos, y aquí en más de 800 cables que simultáneamente nos retransmiten. Para ustedes, hoy es un día interesante porque iniciamos una semana. Hoy es lunes 23 de enero, ya pasamos la parte que tiene que ver con la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia, nuestra Madre Protectora del pueblo dominicano, del que hablaremos más tarde. El 23 de enero, un día como hoy, es decir, hoy, se conmemora el Día Internacional de la Libertad. Día Internacional de la Libertad. La libertad es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, que es el que le protege ese derecho a la gente a pensar, a tener acciones, tomar sus decisiones bajo su propia conciencia, su libre albedrío, venciendo toda la esclavitud y la opresión que puedan tener. Libertad. El 23 de enero de estos son los hechos que la motivan. El 23 de enero de 1954, día en que los prisioneros de guerra de China se negaron de conjunto, unidos, se negaron a ser repatriados a su país. Ellos eran de Taiwán y habían sido prisioneros de China en esa guerra por recuperar la isla de Taiwán, que la había perdido. Taiwán había declarado su independencia en esos tiempos. Entonces ellos prefirieron ir a trabajar como prisioneros de guerra a Corea. Y entonces, a partir de ahí, ellos sembraron hicieron un hito para obtener su libertad, y esto fue de gran dimensión. Otro hecho fundamentó en la declaración del Día Internacional de la Libertad fue en Venezuela. Un gran grupo de ciudadanos se unificó, ciudadanos civiles, se unificaron con militares, y entonces lucharon para derrocar al dictador de ese país, en ese tiempo, el dictador Pérez Jiménez. Entonces, a partir de ahí, con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, llegó la democracia a Venezuela, con Rómulo Betancourt, y llegó también ese aire de libertad que fue asociado al que 4 años antes habían desarrollado los chinos, de no querer volver a Taiwán y declararse prisioneros de guerra para trabajar y buscar su libertad.
Eh, por eso hoy es, repito, el Día Internacional de la Libertad. La libertad es la facultad que tiene un ciudadano, no importa la raza, no importa el nivel social, no importa el país, no importa dónde esté, de actuar sin hacer daño a otros, intencionalmente, sin querer oprimir a otros. Nadie tiene derecho a oprimir a otro, y se ha ganado ese espacio. Así que hoy es un día importante para el país, para el mundo. En República Dominicana se dice el Día de la Libertad, no es el 23 de enero, aquí se habla del 30 de mayo, cuando un grupo de ciudadanos decapitó, acribilló al dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y ahí las cosas pues fueron diferentes a partir de ahí. Y se conoce ya como una democracia mediatizada en uno, pero también en otra parte. Esta semana, no sé, Manuel, si tiene las imágenes. Y el doctor. Vamos a reaparecer, va a reaparecer después de unas vacaciones bien merecidas, bien disfrutadas, yo supongo. El doctor Alfredo Polanco reaparece hoy en su sección Periodismo y Sociedad en Salud con el tema de la presión arterial en eso. Vamos a una pausa, Miguel, para que entonces entremos ya con el desarrollo y la presentación del doctor Alfredo Polanco. ¿Se puede? Bien, regresamos con ustedes. A partir de ahora, la sección más esperada de los lunes y del programa, yo digo, el doctor Alfredo Polanco siempre viene con temas de impacto personal, familiar y social, porque viene con temas y una explicación pedagógica llana, bastante coloquial, pero muy persuasiva, para que nosotros entendamos qué hacer para prevenir nuestras enfermedades, para mantener una buena salud. Buenos días, doctor, bienvenido a su sección y espero que le haya ido bien, merecidas vacaciones, que todo el que trabaja con usted merece eso y más, incluyéndome a mí. Para que sepa. Pues bien, buenos días, Licho, buenos días a todo nuestro público, que yo sé que como cada lunes y cada día, porque cada día está Periodismo y Sociedad, están esperando este programa ya que tenemos importantes temas de salud en el caso de los lunes, y vamos a hablar de un tema bastante importante hoy, que es de la hipertensión arterial, la presión alta. Todos, sin excepción, todos los seres humanos tenemos una presión arterial. A veces hay personas que dicen, no, yo no tengo presión. Todos tenemos una presión, que es la presión que ejerce la sangre cuando es expulsada por el corazón hacia los vasos sanguíneos para que lleven la sangre y la sangre lleve los nutrientes a nuestro cuerpo. Tenemos una presión. Todo el mundo ha escuchado que mi presión es 120/80 milímetros de mercurio. La mía es 110/70 milímetros de mercurio. Ahora bien, cuando hablamos de hipertensión arterial, cuando esos niveles de tensión arterial o presión arterial están por encima de los valores estimados como normales, luego de haber hecho diferentes estudios
las diferentes organizaciones del corazón determinaron que una presión arterial adecuada es por debajo o igual a 120-80 milímetros de mercurio. Ahora bien, hay un rango que se habla de hipertensión arterial normal alta, que es ese paciente, por ejemplo, que tiene 125/85 milímetros de mercurio, a esos alrededores, pero ya ese paciente que tiene la tensión arterial o la presión, una tensión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio, ya a eso se le llama hipertensión arterial. Es importante señalar que para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial no basta en la mayoría de los casos con una sola toma de tensión arterial. Por eso que ustedes van a ver que en cada consulta que usted llega, no importa cuál sea la especialidad, porque todos los médicos, sin excepción, podemos y debemos tomarle la presión arterial a un paciente. No importa que usted vaya al urólogo, que vaya al otorrino, que vaya al cirujano, todos los médicos tenemos la capacidad de tomar una presión. Y esa presión debe de estar dentro de lo normal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa persona tiene una presión por encima de 140/90 milímetros de mercurio, ya es un paciente. Nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de si ese paciente es hipertenso, porque puede darse el caso de lo que se llama la hipertensión arterial o hipertensión de bata blanca. ¿Qué es eso? Usted va hoy donde un médico, el médico le toma la presión rápidamente sin todavía dialogar con usted, o son personas que dicen, no, yo temo estar a donde los médicos. Le dio la presión, por ejemplo, 150/90 o 160/95. Por esta toma de presión no podemos catalogar a ese como que es hipertenso. Un paciente también que llegó y dice, no, yo estaba fumando, hace unos 15 o 20 minutos estuve fumando, porque yo soy un fumador empedernido, yo me fumo 4 cigarrillos al día, cada hora, y antes de entrar aquí yo me fumo un cigarrillo, le toman la presión, pueden encontrársela 10 milímetros de mercurio por encima de lo normal. Eso no significa que sea hipertenso. Por eso es importante no haber fumado, no haber tomado café por lo menos 1 hora antes de tomar la presión. Esa presión debe de ser tomada con un esfigmomanómetro que tenga un brazalete adecuado para cada paciente. Si es un pediátrico, tiene que ser con un brazalete pequeño, pero tenemos a pacientes obesos, muy gordos, que ser con un brazalete bastante ancho. ¿Por qué? Porque hay muchos errores cuando tomamos la presión arterial de forma inadecuada. Le tomamos la presión al paciente sentado, relajado, tranquilo. El brazo tiene que estar apoyado en descanso. Le tomamos la presión al paciente acostado, el paciente en reposo, y podemos hacer una media de la tensión arterial. O sea, tiene la presión 150/90. Ok, tengo dudas porque ese paciente siempre o ha venido con la presión a esos niveles. ¿Qué yo tengo que hacer? Hacerle lo que se llama un monitoreo de la tensión arterial, que es un mapa, un monitoreo de 24 horas de la presión arterial, monitoreo ambulatorio, donde al paciente se le coloca un aparato que le va a registrar la presión cada cierto tiempo, cada media hora le va tomando la presión, el paciente realizando sus actividades normales cotidianas. O sea, que no es que ese paciente, porque le pusieron el mapa, va a irse a descansar en la casa. No, 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 con sus actividades normales. Entonces, luego, con ese registro de 24 horas, podría ser de 48 horas, ya nosotros tenemos
el diagnóstico de que ese paciente es hipertenso. ¿Ok? Tenemos el Doctor, diagnóstico de que ya ese do- paciente es hipertenso. doctor, cuando ¿Qué le toman tenemos la que saber? presión, Ok. ¿usted me escucha? Sí, perfectamente, claro, Cuando sí. le toman la presión a una persona, infante, puede ser un adulto, los adultos tienen múltiples condiciones que a veces, según usted ha dicho, dependiendo de la posición, dependiendo de su situación general de salud, puede una presión diferente. Eso fue lo que yo entendí un poco. Pero, Correcto, así es. pero, eh, ¿cuánto es que un paciente lo examina y puede decir que él con ese examen está confiado en que ese examen le dice, yo soy prediabético, yo no soy perdón, yo no soy hipertenso, yo soy hipertenso o yo no soy hipertenso? Precisamente, si usted siempre que va y le toma la presión, tiene 120/80, 120/70, usted no es hipertenso. O sea, el problema está, aunque cuando usted está en los límites, porque inclusive un paciente le llegó a usted con una presión 200/100 y usted volvió y se la tomó en su consultorio, 200/110. O sea, ahí no hay que mandar a hacer ningún estudio para investigar si es hipertenso. Ese paciente es hipertenso. 170/100. Ese paciente es hipertenso. Por ejemplo, usted se la tomó la primera vez y luego está conversando con él, dialogando, haciendo la relación médico-paciente. Usted volvió y le tomó la presión a ese paciente. Ese paciente es hipertenso. Ahora, tiene 160/90 y usted se la tomó en 15 minutos y volvió y ahí tiene 150/85. A ese paciente usted va a tener que hacerle un mapa o un AMPA. El mapa es monitoreo ambulatorio de la presión, que es cuando le ponen ese aparato en el centro de salud. Y el automonitoreo, que es el AMPA, que le tomen la presión periódicamente en la casa que él se la tome, aunque son más precisos la toma de presión con el mapa. Entonces, ahí tenemos el diagnóstico de que un paciente es hipertenso o que tiene o que el paciente tiene una tensión arterial normal alta, que es un paciente, como se le llama, prehipertenso. El paciente todavía no necesita la administración de medicamentos. Y en sentido general, ese paciente lo que va es a hacer cambios del estilo de vida. ¿Por qué? Porque si yo tengo una presión, por ejemplo, 150/90, pues ese paciente que está en sobrepeso, ese paciente sedentario, ese paciente lo que tiene que hacer es cambio del estilo de vida. Perder peso, 10% de su peso, por ejemplo, tenía 160 libras, ok, usted verá cuando tenga 145 libras, cómo va a tener una tensión arterial adecuada. Si usted fuma, deja de fumar. Si se toma 8 tazas de café o 4, disminuirla o suspenderla. Y usted va a ver Perdón, cómo ese perdón. paciente, Doctor, repítame lo del café. lo del café, pues la cafeína podría incrementar la tensión arterial. Por eso que se dice, se le toma la presión al paciente cuando tenga más de 15 o 20 minutos sin haber tomado café, sin haber fumado, porque todo esto podría incrementar la tensión arterial. Entonces, hay una serie de requisitos y es que el paciente cuando va al médico tiene que tener el brazo descubierto, no vaya o quítese el saco, quítese esa camisa manga larga. ¿Por qué? Porque cuando usted se la sube, se arremanga la camisa como quiera, eso le hace presión y hace que tengamos valores inadecuados de tensión arterial. Entonces, ya que tenemos el diagnóstico de que ese paciente es hipertenso, es importante saber que lo primero es cambio del estilo de vida, porque hay factores como son la obesidad, el sedentarismo, como dijimos, la poca ingesta de frutas y vegetales y el aumento del consumo de sal, que todo esto incrementa la tensión. Eso nosotros tenemos que mejorarlo. Cambio del estilo de vida y lógicamente
cuando lo amerita, como es en la mayoría de los casos, pues la medicación. Con respecto a la medicación, y esto, aquí es que se centra más el tema, es importante que la población sepa que más del 90% de los casos de hipertensión arterial se denomina esencial o primaria. ¿Qué significa esto? Que no se sabe la causa. No se sabe. 90% o más de los casos de hipertensión arterial no se sabe la causa. Solamente el 10% de los casos podría saberse la causa. Y sobre todo, aquí tenemos a pacientes que son diagnosticados con hipertensión arterial, pacientes que son jóvenes, que hay que siempre investigar una causa. Por ejemplo, pacientes menores de 30 años que debutan como hipertensos. Usted no puede solamente dedicarse a administrar medicamentos a este joven de 22, 23 años que fue diagnosticado como hipertensión. ¿Ok? Hay que medicarla, lógicamente, pero vamos a buscar la causa. Podría ser una causa endocrinológica, podría ser una causa renal, una estenosis de la arteria renal, podría ser un problema de una nefropatía, una insuficiencia renal. Por eso nosotros tenemos siempre en estos casos extremos pacientes o muy jóvenes o muy adultos, por ejemplo, mayores de 55 o 60 años, que puede ser por placas de grasa que obstruyen, por ejemplo, el flujo hacia los riñones, que es lo que se llama hipertensión renovascular, y esa podría ser una causa curable de hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial, en sentido general, salvo raras excepciones que se encuentre en la causa, no tiene cura. Necesita un tratamiento. Y por eso dije ahorita, y vamos a hablar un poquito del tratamiento, señores. Cuando le prescribimos un medicamento. Usted me está describiendo, doctor, que la hipertensión arterial es consecuencia de otros males, o es que también de otros males también. Sí, claro. Hay algunas enfermedades que pueden desencadenar hipertensión arterial, pero el 90% de los casos se le denomina hipertensión arterial esencial o primaria. No se sabe la causa. Claro está, hay factores importantes involucrados en la etiopatogenia de la hipertensión arterial. Ok. Usted, aló, parece que se nos frizó un poco la conversación con el doctor Alfredo Polanco. Él iba a entrar, parece, en el aspecto de cómo enfrentar los diagnósticos. ¿Se rompió, Manuel? Sí, hay que esperar que se conecte. Ok, bueno, el doctor Alfredo Polanco ha ido dando una descripción de un problema que, como él ha descrito, mucha gente se niega a saber que lo siente. A veces desconoce que lo padece, y cuando lo padece, muchas veces le da muy poca importancia, pero que por ese padecimiento, esa condición, esa persona, si no le da el seguimiento adecuado, fácilmente esa persona pierde la vida, y porque o la pierde de manera súbita, o puede ser que eso le desencadene en otras enfermedades que también se le van ramificando para el deterioro de su salud. Más o menos esas son las cosas que el doctor ha estado explicando, y cómo hacer el diagnóstico, cómo usted darse cuenta de que usted tiene ese padecimiento de la hipertensión arterial, que es lo que nosotros llamamos la presión alta. La llama el pueblo la presión alta, que los medicamentos, él quizá lo vaya a explicar, ya lo dijo, los medicamentos son de fácil obtención, son accesibles.
asequibles. Son medicamentos que usted los puede encontrar inclusive a bajo costo, son uno de los medicamentos de tratamiento permanente que usted consigue a bajo costo, siempre, y esto es muy interesante en lo que llega el doctor, que usted esté bajo una prescripción médica. O sea, la hipertensión usted no se la puede automedicar, como la mayoría de las enfermedades. No se debe automedicar la hipertensión. Hay muchos medicamentos que usted dice, bueno, son para la hipertensión. Sin embargo, hay medicamentos que tienen concentraciones diferentes, que tienen variedades de concentración de elementos químicos de ese medicamento. Pudiera ser que ese medicamento a usted no sea el que le convenga. Pudiera ser que a usted le convenga un medicamento de una concentración más baja, del más efectivo, o de una concentración más alta para controlarle la hipertensión, la alta presión en ese aspecto. Mucha gente dice, murió del hipertensión que le fue incontrolada. ¿Ya está el doctor ahí? Bueno, pues vamos a continuar con el doctor en esa parte. Doctor, tuvimos una breve interrupción, vamos a continuar. Usted tiene el bate en la mano. Bien, cuando ya tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial, es importante que usted sepa que en la mayoría de los casos no se cura. A usted le diagnosticaron hipertensión arterial a los 35, a los 40 años. Usted que va a tener que utilizar esos medicamentos que les prescribió su médico o de por vida o hasta que se lo cambie. Entonces, muchos pacientes no utilizan o suspenden los medicamentos de la presión arterial por diversas razones. Hay algunos que es por factor económico. Para evitar crear adicción. Quiero decirle que los medicamentos hipertensivos no crean adicción. No son medicamentos adictivos, no para nada. Simplemente son medicamentos que le van a mantener una presión a raya. Ojo con eso. Bueno, el doctor está teniendo dificultades, el doctor, con la transmisión. Vamos a ver cómo lo podemos reconectar. Parece que el internet del doctor está un poco débil. No sé cómo, la señal está débil. Ya lo tenemos de nuevo, adelante. Adelante, doctor, regresó de nuevo. Doctor, buenos días. Él no nos está escuchando, parece, Manuel. Manuel, él nos está viendo, yo lo estoy viendo, yo no sé si él me escucha. ¿Usted me escucha, doctor? No me escucha, Manuel. Él no me escucha. Y hay alguna manera de nosotros continuar. Me gustaría que él termine ese tema, el tema de ya tenemos el diagnóstico, qué hacer con el diagnóstico que tenemos en esa parte. Estamos haciendo esfuerzos para eso. Ya yo les repetía lo que el mismo doctor me ha dicho, que usted
por un asunto de economía, por un asunto de querer no ser de que adicto a esa, no es adicto, usted no se va a hacer adicto a ese medicamento. Simplemente que usted no descuide su tratamiento, porque de eso le puede ocasionar su muerte, y de continuar aumentándole la hipertensión. Ya ustedes saben que las consecuencias son que afecta otros órganos que le puede hacer daño. ¿Cómo estamos? Parece que estamos teniendo dificultades con la comunicación. Doctor, bueno, ¿usted me escucha? ¿Usted me escucha, doctor? Sí, lo estamos escuchando. Lo que pasa es que bueno, pues parece continúe, que hay doctor, problemas que con la estamos comunicación. teniendo, la señal parece que está teniendo... Ahora perfectamente, pero parece que hay Sí, pues problemas con la continúe, comunicación. doctor, cuando tenemos el diagnóstico, ¿qué es lo que debemos hacer? Aló. Sí, no, buenos días. Quería el teléfono en pantalla y quería hacer una opinión, si se podía. Bueno, si está el doctor en el aire y la opinión debe ser sobre el tema que él está tratando ahora. Sí, es sobre ese tema, sí. Sobre ese tema, Sí. pues dígalo. Yo le quería preguntar al doctor de la terapia de quelación. ¿La terapia? De la terapia de quelación también da resultado a una limpieza sanguínea. Y los médicos a veces no hablan de eso, y eso es verídico, porque yo me di terapia de quelación y eliminé toda la pastilla de la presión. Me costó caro, pero me la di y me funcionó. Y yo tengo 67 años de edad y yo hago ejercicio todos los días. Yo me mantengo, yo como sano, no como con grasa, no como fritura, no como comida chatarra. Y yo con mi terapia de quelación quedé al 100%. Mi presión está a 80, 120. Ahora, si mi presión se baja un poquito y sube un poquito de cada lado, no es nada porque mi edad me permite eso. Ok. Pero estoy siempre cerca ahí. Yo le voy a preguntar, porque ahora mismo estamos teniendo una dificultad con su conexión, pero mire, ese es un tema que para mí es muy importante. Decirle sobre la limpieza, la terapia de aquelación, ¿fue que usted me dijo? Sí, terapia de quelación. Ese es un producto que viene de Alemania, lo trae un doctor amigo mío, el único que lo trae aquí al país, se llama el doctor Bardet. Ok. Y excelente. La terapia de Estados Unidos lo han dado también. Es más, Torre de la Paz también da terapia de quelación aquí en el país también. Yo le voy a tratar el tema al doctor. Gracias. Sí, me puede llamar, estamos a la orden para charlar de ese tema. Muchas gracias. ¿Cómo usted se llama? Adalberto Francés Segura. Adalberto Francés Segura. Está muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿usted me escucha, doctor? Perfectamente, ahora sí. Bueno, doctor. Mire, doctor, en la interrupción llamó una persona y me dijo que le preguntara, dentro de que ya el diagnóstico que usted va a hablar, que él se aplicó la terapia de quelación y que a él le dio muy buen resultado, que él tiene 60 y tantos de años de edad, que eso se hace con un producto que trae de Alemania y que él es como la limpieza de la sangre. Y él quiere que usted argumente sobre eso, porque él dice que a él le dio buen resultado. Bueno, sobre esa terapia de quelación, todavía no he visto ningún estudio, no lo he visto a nivel de ninguna compañía que haya hecho un estudio sobre la terapia de quelación en el manejo de la hipertensión arterial y mucho menos en la curación de la hipertensión arterial. Entonces, bueno, si le dio resultado, magnífico. Lo que nosotros sí hemos visto es pacientes obesos, pacientes con obesidad mórbida, que han bajado de peso, que se han hecho la cirugía metabólica, como es la cirugía bariátrica, que lógicamente por un problema de sobrepeso eran hipertensos y ya no son hipertensos. Esa es una de las causas. Sobre la terapia de quelación, bueno, ya investigaremos el caso, pero sí vimos a una paciente una vez
que se dio la terapia de quelación para tratar de curarse la insuficiencia renal crónica a una paciente que estaba en diálisis y lamentablemente la historia fue diferente. La paciente no duró 2 semanas viva. O sea, con ok, si le dio resultado, perfecto, magnífico. Y el objetivo de nosotros como médicos es orientar, pero si no tenemos el conocimiento adecuado de esa terapia, no podemos recomendarla. Ahora bien, Correcto. yo me tomo, tengo 15 años siendo hipertenso. Yo me tomo mis medicamentos de la presión, así como yo como todos los días. Yo como 3 y 4 veces al día y simplemente los medicamentos de la presión me los tomo una vez al día. Y son medicamentos, son unas pastillitas pequeñas que salvan vidas. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ocurre si yo no me tomo el medicamento de la presión? Que esa presión que está en 170/100, 200/100, quien va sufriendo en este caso primero es el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, contracciones para impulsar la sangre, está duplicando la fuerza necesaria para impulsar la sangre a los diferentes órganos y tejidos. Como la presión está más alta, el corazón tiene que hacer mucho más esfuerzo para enviar la sangre. El corazón es una bomba. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso del paciente hipertenso sin tratamiento, como ocurre que hay más de 300 millones de personas que no están usando tratamiento para la presión porque no lo saben, y otro tanto porque y no lo tienen con qué manejársela. Entonces, ¿qué ocurre? Ese corazón va creciendo, va aumentando de tamaño y de repente cuando le hacen un ecocardiograma o una radiografía, dice el médico, mire, señor o señora, usted tiene el corazón grande. Ajá. ¿Y por qué lo tiene grande? Porque es un paciente que tiene un corazón que está luchando contra una presión alta y no se le ha dado Correcto. Doctor, tengo una persona, una señora aquí en línea que quiere hacer una pregunta. Aló. Aló, buenos días. Díganos cuál es la pregunta. La pregunta es, doctor, que yo tengo problemas en la columna y yo quiero ver cómo es, como si dándose la terapia que usted está diciendo, yo me puedo mejorar. Doctor, ella dice que tiene problemas en la columna. Ajá. Pero no tiene problema de alta presión usted. En la columna, sí. Es un problema de columna, doctor, que ella tiene. Sí. Pues está bien, muchas gracias, vamos a escucharlo. Se frizó el doctor. Bueno, aquí está entrando. Estamos teniendo dificultad con la transmisión, con la señal del doctor. Está ahí, doctor. La llamada de la doctora, de la señora, es que ella tiene problemas en la columna, no sufre de alta presión y todo. Eso parece que es divorciado del tema que estamos tratando. Está frisado. Bueno, vamos a tener que irnos a una pausa. Vamos a una pausa, muchachos, a ver cómo reparamos eso. Bueno, hemos tenido dificultad con la comunicación con el doctor Alfredo Polanco, un tema esencial, permanente, de mucho cuidado para todos nosotros. Por eso lo traemos aquí y él lo explica con tanto detalle, porque esa es su especialidad, la educación, la persuasión llana. Por eso usa un lenguaje comunicacional muy cercano, muy comprensible, y eso lo hace bien. Pero hoy vamos a tener que suspender la disertación del doctor Alfredo Polanco por esas dificultades que, repito, tiene su conexión para con nosotros ahí. Ya ustedes ven que interrumpimos
varias veces y lamentablemente no pudimos desarrollar el tema con la continuidad que amerita para la comprensión de las personas. Debo agradecer a los amigos televidentes que están en sintonía, que han participado con llamadas, pero también que querían participar con sus llamadas para consultar al doctor. Será en otra ocasión esa parte. Mientras tanto, yo quiero ya darle la parte final con los minutos que nos quedan del programa, presentando la parte que tiene que ver con las actividades que realizó el presidente de la República en conmemoración del Día Internacional, del Día de la Protectora. No sé, Manuel, si tiene las imágenes ahí. Yo estuve en Higüey el pasado 21 de enero y pude observar, me detuve a observar el asunto de la visita a la Basílica y me mantuve con esa expectativa con la que yo había ido otros años, de encontrar todo el entorno y todos los parqueos repletos de personas que iban allá. Hubo mucha gente que fue a pedir, a cumplir promesa, a pedirle a la Virgen de la Altagracia. Y Manuel, no sé si encontraste las imágenes del presidente en la misa y unas que yo te mandé, así. Pero la parte que tiene que ver con la afluencia de personas, yo la vi muy reducida. La vi con relación a otros años, que tú veías inclusive ese peregrinar en la carretera, de gente yendo a pie y de esas filas alrededor de la basílica, no la pude ver. Sin embargo, se llenó la basílica y todo, pero es así. Yo no sé, eso lo vamos a analizar después. Algún sociólogo, algún antropólogo, algún experto nos dirá cómo enfoca esa situación. El presidente estuvo ahí y el obispo Jesús Castro produjo una homilía que para mí fue importante, porque fue una homilía que llamaba a la reflexión, llamaba a la unidad, a los partidos políticos, llamaba al trabajo mancomunado con el gobierno, reconocía la gran inversión que el gobierno ha hecho en el país, la recuperación económica. Él dice que es súbita y extraordinaria la recuperación económica del país. Y hablaba el padre Jesús Castro de la necesidad de la unidad en torno al gobierno para salir todavía de los problemas que presentamos. Dice, aquí lo que tenemos es que unirnos, con palabras más o menos así. Y hablaba de una inversión que, dice él, nunca se había presentado en la provincia de la Altagracia, que ha hecho este gobierno, de miles de millones de pesos, dice él, en un solo programa. Aquí hay solo más de 2.500 millones invertidos de obras públicas en carretera, en caminos, etcétera, etcétera. Y eso fue también para mí bien acogido. Después de ahí, el presidente fue con el ministro de Digna Ascensión a inaugurar una carretera, señores, que tenía 20 años pidiendo, una carretera que a mí la exposición, el relato, el testimonio de gente de ahí me humedeció los ojos. Porque como decía una señora que tiene casi 70 y pico de años, que ella tenía que sacar a sus nietos a la escuela 3 y 4 kilómetros para ir con ellos, algunas veces cargados, una señora de 70 y pico de años, y otras veces los niños llegaban sucios de lodo a las escuelas, en una carretera que meritaba la atención. Y dice, el gobierno van, y no le hacían caso. Entonces ahí no pudimos poner las imágenes porque
Juancito y Manuel la boicotearon, pero Manuel la quiso poner, pero Juancito es un colaborador aquí que tenemos aquí. Entonces, pero yo la voy a traer mañana, esas imágenes. Se las voy a traer con los testimonios para que usted pueda darse cuenta del impacto que tiene esas obras para el ministerio, para esa gente de ahí, esa comunidad. Así es que para mí fue fenomenal, para mí fue muy motivador escuchar a esos moradores de cómo ellos se sentían. La carretera Las Yayas, el Mamey. Las Yayas, el Mamey, en Higüey. Eso fue el sábado 21. Y todas esas personas mayores, cómo pudieron decirle lo agradecido que estaban de esa obra. A los presidentes hay gente que dice que no se les puede agradecer, porque a ellos los eligen para eso. Sí, pero cuando una comunidad ve que sus presidentes pasan 2, 3, 4 presidentes y nada más van a hacerle promesas y nunca le hacen nada, y va uno y las promesas se las cumplen en realidad, ellos se sienten contentos. Y es verdad que eso se hace con los recursos de ellos, pero se sienten contentos porque le cumple. Entonces, yo siempre creo que al que hace las cosas bien, hay que resaltárselas. Al que no cumple, tú no lo puedes igualar con el que cumple. El que no es honesto, tú no lo puedes igualar con el honesto. El que toma de relajo el sentimiento de una comunidad, de un pueblo, tú no lo puedes igualar con el que cumple con esa responsabilidad. Así que yo lo felicito y felicito a las autoridades que hicieron posible esta carretera de El Mamey. Yo le voy a poner mañana eso, pero los muchachos me están atacando que ya terminó el tiempo y vamos a una pausa y mañana venimos con un invitado muy importante. Venimos también con parte de esa descripción que yo les he hecho hoy. Hasta mañana si Dios quiere.